Dios les bendiga, tomen su asiento. Gracias, chicos, por tu trabajo. Para aquellos que están por primera vez y aquellos que no han logrado estar en predicaciones anteriores, hace un tiempo que venimos hablando acerca de las tinieblas. Sabemos que las tinieblas muchas veces las asociamos con la oscuridad y tienen relación, tienen que ver. El asunto es que en el ambiente espiritual, cuando hablamos de tinieblas, son ámbitos, son obras, y esto nos lleva a conocer cómo opera la maldad dentro de una sociedad o dentro de la misma familia, porque nosotros no estamos fuera de lo que es el sistema, estamos dentro del sistema. El asunto es que cómo nosotros nos compenetramos en lo espiritual para poder sobrellevar o sobrepasar el asunto de las tinieblas. Las tinieblas tienen que ver con malas decisiones, tienen que ver con circunstancias que no se han llevado a cabo de la manera que se tienen que realizar, y eso trae toda una distorsión. Cuando se habla de tinieblas en la Escritura, en la palabra de Dios, se habla de circunstancias que no son favorables. Dice la Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, en el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto nos da a nosotros un principio de lo que se da en este tiempo que nosotros estamos conociendo, que cuando se formó todo lo que hoy tenemos, estaba desordenado, estaba vacío. Y dice más adelante que esa tierra que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este versículo, cuando leemos y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es que ese es, vamos a decir, es el portal del abismo, las tinieblas. Por eso están sobre. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y fíjese que cuando leemos algo de agua en las Escrituras, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la santificación. El agua es de purificación. En cambio, cuando vemos esto que se dice que las tinieblas están sobre la faz del abismo, es el portal a todo lo oculto, a todo lo que está escondido, a lo que está trastocado. Y para poder empezar el desarrollo de esta predicación, que hoy lleva por título Profundizando, porque necesitamos profundizar, necesitamos mirar un poquito más allá de lo que necesitamos mirar. Cuando se ve tiniebla en este versículo, se saca del original, que es del hebreo, y la palabra que se usa en esa traducción es Hosek, H-O-S-E-K. También hay un derivado que es del griego, que es skotia o escoto. Todo esto lo podemos ver en los resúmenes que hay en la literatura de los libros que son especiales para buscar estas cosas. Y allí este significado de tiniebla tiene unas derivaciones en la cual queremos transitar hoy para ir descubriendo algunas cosas que son importantes para nosotros. Y sabemos que en todos los significados que va a traer esta palabra, hay palabras que son conocidas para nosotros y que no son de muy común uso. Y una de las derivaciones o uno de los significados de tinieblas de esa palabra hebrea es ignorancia. Y esto tiene que ver con situaciones que nosotros generamos desde lo que no conocemos, de lo que no aprendimos, de lo que no estamos interpretando. Dice Job en el capítulo 37, en el versículo 19, dice: muéstranos qué lo hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, la ignorancia nos da a nosotros una apertura a no poder ordenar
nuestras frases, a no ordenar nuestros pensamientos. Y eso tiene que ver con las tinieblas. Porque lo que nos hace la tiniebla es que nos impide ver lo que tenemos que ver. Las tinieblas es oscuridad, ¿sí? Cuando hay tiniebla, no podemos ver. Pero cuando hay luz dentro de las tinieblas, por más pequeño que sea, si yo apago todas las luces hoy aquí y queda un poquito más oscuro, la luz de mi pantalla ustedes van a poder verla, porque por más mínima que sea, es luz. Y por más pequeña que sea, esa luz va a alumbrar. No va a lograr hacer despejar todas las tinieblas, pero va a haber una intención, va a haber una formalidad de luz en medio de las tinieblas. Y nosotros lo que tenemos que aprender que en la vida espiritual, las tinieblas son las que nos rodean y son muchas veces nuestras batallas, allí donde nosotros presentamos nuestras peleas. Porque no es que nosotros tengamos que combatir al enemigo, que ese es otro de los principios que tenemos que aprender. La Biblia nos habla de que Jesús, cuando entregó su vida en la cruz, venció al Hades, venció a Satanás, el diablo, y lo dejó sin poder, sin autoridad. Porque la cruz es la manifestación plena de la luz de la aurora, esa aurora que empezó a resplandecer en un momento pequeño y se fue siendo intenso a medida que Jesús iba transitando e iba mostrando el camino que debíamos seguir en obediencia al Padre. Esto es lo que hoy necesitamos incorporar en nuestro conocimiento. Es, vamos a decir, el foco que nos va iluminando el camino para poder transitarlo. Aparte, cuando nosotros tenemos la experiencia de conocer a Jesús, dice que la luz admirable, la luz que representa a Jesús, es la que nos sacó de las tinieblas y nos puso en esa luz en la cual Él habita. Que no es solamente que la habita, sino que la genera, porque Jesús es la luz del mundo. Y por tal nos dice también esa escritura que Dios nos dice a través de Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Porque nos identifica al juntarnos a Cristo, al apegarnos a Cristo, empezamos a hacer luz. Es por eso que la Biblia dice que nosotros tengamos cuidado que nuestra luz no vengan a ser tinieblas. Porque hay decisiones en nosotros que no tienen que ver con el pecado, que no tiene que ver con la fuerza de maldad directamente proporcional a lo que nosotros somos, sino que tiene que ver con las circunstancias, con las obras de maldad que quedan alrededor nuestro. Nosotros nos podemos arrepentir de nuestro pecado, por decir algún ejemplo. Cuando yo me entrego a Cristo y tengo una adicción, supóngase por decir una cosa, soy adicto a los programas de Chimento. Acá no hay de eso, ¿no? Soy adicto al programa de Chimento y necesito estar conectado ahí con intrusos, con toda esa gente que habla, todos esos chimentos que no nos hace bien. Porque estamos conociendo la miseria del ser humano. Porque en esos programas no solamente nos dan a conocer intimidades, sino que la miseria de esas intimidades. Y no nos favorecen. Entonces cuando llego a Cristo y me encuentro que eso a mí no me edifica, a mí no me da, ni me produce nada beneficioso, sino que todo lo contrario, empiezo a tener cosas que yo quizás no las tenía en consideración, pero empezaron a aparecer. Y empezamos a tener opiniones de las personas porque alguien chimenteó algo y yo ya me creé la imagen de que esa persona es así, por lo que me dijeron en ese programa. Entonces yo voy a renunciar en aceptar a Jesús. Le voy a decir: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que ahora me ayudes a superar esta adicción que tengo al chimento. Entonces yo ya renuncié a ese espíritu de murmuración, a ese espíritu de no considerar a las personas por lo que son, sino por lo que nos cuentan. Y yo ya terminé con mi pecado ahí. Pero ¿qué pasa? Que en mi entorno sigue habiendo, si bien yo no voy a estar frente a una pantalla de televisión, pero siempre hay un vecino, un amigo, un compañero que te trae un chisme, ¿o no? Bueno, ahí hay tiniebla. Yo renuncié al pecado de estar enfrente al televisor
consumiendo todo eso. Pero donde quiera que vaya hay tinieblas. Entonces me va a contagiar, voy a seguir la misma. Y no me voy a dar cuenta, pero como son los compañeros de trabajo, como es un plan de conversación entre los amigos, los compañeros, lo voy a hacer como natural. Pero ¿qué pasa? Allí es donde yo me voy a mimetizar con lo que ellos están diciendo y allí es donde yo me voy a prestar a dar opiniones donde no tengo que dar opiniones. Porque yo no puedo opinar de lo que me cuentan. Si yo no lo viví personalmente, si no vi que la situación sucedió de esa manera porque fui testigo de la situación, no me conviene. Entonces, allí es donde yo tengo que trabajar. Y eso es tiniebla. Y esas tinieblas son las que yo tengo que entregarle a Dios. Decirle, Señor, yo me separé, renuncié al espíritu de murmuración que me transmitió esa adicción del chimento en la tele. Ahora, yo tengo que resguardarme en todos los lugares donde voy. Porque eso va a estar ahí. El asunto es cómo yo encaro, cómo yo vivo la situación. ¿Sí? Y allí es donde las tinieblas nos hace estar en ignorancia. No podemos ordenar nuestros pensamientos y empezamos a hacer cosas que no son. Lo otro que significa tiniebla en este concepto del hebreo, de esta palabra que yo le decía anteriormente, también es calamidad. Las tinieblas traen calamidad. Es lo que estaba sobre la faz del abismo, donde hay una cierta manera de ver las cosas que se potencian en maldad y que nos hace sentir inseguros, nos hace sentir que no está todo concretado y que nos da cierta inseguridad. Entonces empieza a haber una calamidad, empieza a haber un momento que yo voy a estar preocupado de qué me puede llegar a pasar. Y no voy a andar tranquilo. Voy a salir a la calle y voy a estar incómodo porque estoy pensando qué me puede llegar a pasar. Y allí en el Salmo 107, en el versículo 10, nos da por qué pasan estas cosas, por qué suceden estas cosas. Dice Salmo 107, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esa tiniebla que estaba sobre la faz del abismo nos tenía presos porque morábamos en esas tinieblas, habitamos en esas tinieblas. Y como era algo normal, todo lo hacen. Le saco el cuero al jefe, todo lo hacen. Pero si yo conozco la palabra de Dios, dice que debemos orar por lo que está en eminencia. En este caso, un patrón, una empresa. Yo no tengo que aportar todo lo negativo. Si bien hay cosas que son negativas, pero yo tengo que ser siempre en la manera positiva, en esto de la bendición, porque donde la empresa funda, yo me quedo sin trabajo. Y un montón de gente se queda. Entonces yo como hijo de luz no tengo que subirme ahí al pedestal y decir, no, es que esta empresa de porquería, ¿cómo va a hacer esto? Nos aprovecha y vamos al sindicalismo, que no está mal pelear por los derechos, pero hay cosas que yo como cristiano no puedo sumarme. Porque en la palabra de Dios me dice que está la palabra de bendición sobre mí, no de maldición. Yo tengo que hablar bien. Cuando decimos bendecir es hablar bien. Y cuando yo hablo bien, voy a abrir oportunidades nuevas. Cuando yo hablo bien, voy a generar nuevas expectativas en lo que concierne a lo que yo tengo que estar pendiente. Entonces, muchos de los habitantes, de los seres humanos, están en tinieblas y están bajo la sombra de muerte. Están aprisionados, están afligidos, están en aflicción permanente, no están tranquilos, no están seguros de lo que está pasando. ¿Por qué pasa todo esto? Porque la humanidad, el ser humano, se quiere distanciar de Dios. Porque cuando te dicen vamos a la iglesia, no, porque allá te prohíben todo. Y la iglesia no prohíbe nada. Dios no te prohíbe nada. Dios no te dice que tenés que dejar de hacer cosas. Lo que Dios te sugiere, que hay cosas que no te sirven y que no te convienen. Todo me es lícito, decía Pablo. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. No todas las cosas que yo puedo hacer son verdaderamente posibles en bendición para mí, porque tengo que analizar
Si el concepto que yo estoy teniendo está basado en la tiniebla, no me sirve. Y si el concepto que yo tengo para declarar está en Dios, eso sí sirve. Eso sí produce bendición. Eso sí puede abrir puertas de oportunidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no ser rebelde a la palabra de Dios, no ser contradictorio a la palabra de Dios, porque allí, cuando se está en esa situación, la rebeldía en contra de Dios, porque aborrecieron el consejo de ese Dios tan poderoso, de ese Dios que está en los cielos, que es altísimo y que muchas veces parece que es inalcanzable, pero ese Dios mirándonos a nosotros dijo: no es posible que el ser humano esté tan lejano, tan distante de mí. Entonces propuso a través de Jesús traerlo a la tierra para que se humanizara, para que sea hombre y se diera a conocer como el Hijo de Dios, pero sin los privilegios de ser Dios. Porque la Biblia nos dice que no tuvo él cosa que animarse a decir yo soy Dios. Todo lo contrario, él se humanizó y llegó hasta el punto de dar su vida en la cruz como hombre. Y tenía la posibilidad de actuar como Dios, pero él mostró que se puede vivir humanamente sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. También todo esto nos lleva al otro significado que también en este versículo también dicen sobre la sombra de muerte. Y otro de los significados de la palabra tiniebla es muerte. Vamos a ir al mismo Salmo 107, pero al versículo 14, donde dice que los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esa es la actitud de cuando nosotros conocemos a Jesús. Nos saca de esa tiniebla, nos saca de esa sombra de muerte y nos pone fuera de ese lugar, porque rompe nuestras prisiones. Porque cuando estamos inmersos en esas circunstancias, cuando estamos inmersos en ese concepto global, en eso que se viene trayendo como tradición, porque no todas las cosas que nosotros tenemos por enseñanza son buenas. Cuando nosotros decimos adorar a Dios, cuando decimos servir a Dios, cuando decimos que tenemos a Dios por Dios y estamos yendo al curandero o vamos al hechicero, estamos haciendo todo lo contrario. Porque Dios es luz y mucha gente trabaja en tinieblas. Me acuerdo cuando los niños míos eran chicos y muchos decían: pero está empachado. No, le hicieron, tienen mal de ojo. Tenés que llevarlo a que lo curen. Yo digo: yo no necesito eso. Yo lo experimenté cuando era niño porque mi mamá me llevaba, pero nunca me fue bien en eso. Nunca vi que hubiera un resultado. Y cuando conocí al Señor, hoy mis hijos son todos grandes. Ayer fue el cumpleaños del mayor, 33 años, y nunca conoció lo que era el empacho. Nunca conoció el mal de ojo. Porque mi luz me decía que Dios todo lo puede. Que Él por su llaga nosotros somos curados. Que Él nos trae abundancia de paz y verdad cuando nos revela que Él le trae la sanidad y la medicina sobre nosotros. Entonces no estamos tan ocupados en ver qué es lo que va a pasar más adelante. Cuando aparece la maldad, cuando aparece la sombra de muerte, todas estas cosas nos llevan a no mirar a Dios. En cambio, cuando está la luz, cuando está en nosotros la luz de Dios, empezamos a mirar a Dios como Él es. Mirarlo de la forma que es. Él es Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que es tardo para enojarse, pero es grande y amplio en misericordia. Un Dios que no te tiene a los latigazos. Un Dios que sabe esperarte, un Dios que considera lo que estás pasando. Porque Dios nos dice en su palabra que Jesús, que es el sumo sacerdote nuestro, dice que se compadece de nosotros. Porque Él vivió, más allá de que Él era Dios, vivió como humano. Él tuvo que sufrir como sufrimos todos nosotros. Él tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo hambre. Tuvo necesidad de un abrazo de su familia.
Pero cuando él empezó a ejercer la voluntad de Dios, cuando empezó a considerar que ya estaba en una actitud de desarrollo, de poder aprender las cosas, se dio cuenta de que algo le faltaba. Fíjense que una situación que se genera allí en la Biblia y nos habla de que José y María llevan a Jesús hacia Jerusalén, hacia donde está el templo, porque era común y era tradición de los judíos ir al templo, pero allí Jesús, ya en su edad de niño, no andaba, si bien las Escrituras no nos dice si jugaba o no, pero lo encontraron en actitudes que estaba hablando con los entendidos del momento, los sacerdotes que estaban en ese momento, que eran conocedores de la palabra, y los veía que él estaba junto a ellos. A tal punto que en el momento que José y María se van y se dan cuenta que Jesús no estaba, entonces vuelve José a ver y lo encontró allí en el templo y lo regañó, lo reprochó. ¿Por qué te quedaste ahí haciendo nada? Porque nosotros los papás cuando nos enojamos decimos un montón de barbaridades y capaz que no son ni ciertas. No estabas haciendo nada. Sos un inservible, y empezamos a decir un montón de cosas. En este caso Jesús fue reprendido por sus padres y él tuvo que decir: papá, mamá, quédense tranquilos, porque en el negocio de mi padre estaba. Él estaba atendiendo los negocios de su padre, Dios. Eso que era importante, él se estaba preparando porque algún día tenía que ejercer la autoridad de ser el Hijo de Dios. Ese momento estaba preparándose. La Biblia nos dice que a medida que iba creciendo en estatura, iba creciendo en gracia de Dios. Y eso nos representa a nosotros también, para que nuestras tinieblas empiecen a salir fuera de nosotros, empecemos a crecer, a desarrollar y estar preocupados de estar en los negocios de nuestro Padre. Es el mismo Padre de Jesús, el mismo Padre que tenemos nosotros. Cuando hablamos de maldad, Juan 3:19 nos dice que cuál era la condenación que se daba en la maldad. Y esta es la condenación: que la luz, dice, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros empezamos a ver que la condenación, el impedimento de no servir a Dios, nos llevaba a estar lejos de Dios, y eso nos daba el significado de que no queríamos, no aceptamos a Jesús, que era la luz del mundo, que vino a esta tierra para mostrarnos el camino, que ese camino estaba lleno de tinieblas y que esa luz que Él transportaba, que Él era el ejecutor de esa luz, alumbraba y daba a conocer que las obras eran malas. Por eso las tinieblas son obras. Contaba un tiempo atrás, cuando las ciudades se forman, hay distintas connotaciones de formación de las ciudades. Hay ciudades que se convocan a ser ciudades como las zonas petroleras, por ejemplo. Era de que había un grupo de hombres que venían a trabajar en el petróleo y allí se asentaban, hacían las gamelas, hacían todo lo que necesitaban para el trabajo, pero se iban asentando la gente ahí y veían que cada vez eran más los hombres que llegaban. Entonces formaban una ciudad, pero ¿qué hacían? Lo fundamentaban en esto de que, claro, eran un montón de hombres y había que traer mujeres. Y allí nacía lo que es la prostitución, y al traer todo ese embrollo, empezaba a tener también una connotación de la maldad, porque lo que tiene que ver con la prostitución tiene que ver con la maldad y tiene que ver con la hechicería. Entonces empezaron a traer brujos y así se formaron las ciudades. Entonces el fundamento de esa ciudad estaba y consistía en estas cosas. Hay otras ciudades que se forman desde otros ámbitos que tienen que ver con el ocultismo. No sé si ustedes han escuchado las ciudades que han sido formadas por las logias masónicas, que hombres que van y hacen la cruz invertida, y son las calles que están representadas. Uno de los ejemplos más relevantes es la ciudad de La Plata, una ciudad de muchas diagonales, pero cuando usted mira en una vista aérea,
es la cruz tachada con la cruz que hace de tachar. La cruz de Cristo, la cruz que nos representa los brazos abiertos de Cristo, estaba tachada con otra cruz. Y esas son las diagonales de la ciudad de La Plata. Está fundamentada en los Illuminatis, en lo que tiene que ver las logias masónicas. Y nosotros esa es la realidad. ¿Cómo podemos hacer frente a esas circunstancias? Porque ya están declaradas así. Y los fundamentos de esas ciudades, cuando hacen el entierro de la piedra fundamental que le llaman, son invocaciones o son cosas que ponen allí escritas en declaraciones acerca de lo que ellos pensaron acerca de esa ciudad. Cuando hay ciudades que se declaran que hacen adoración a la Pachamama, que hacen cultos al sol, todas estas cosas son fundamentos que son tinieblas y que nosotros, por estar en ese lugar, nos compenetramos, estamos en esas situaciones que se nos mimetizan, se nos pegan esas cosas y nos hacen contraria a lo que es la voluntad de Dios. Es por eso que el Evangelio, cuando se es predicado, nadie lo quiere recibir porque piensan que son prohibiciones. Y en realidad el Evangelio es, vamos a decir, el manual de instrucciones de vida, porque todo lo que se crea hay un manual. Usted tiene un televisor, un celular, lo que tiene. Cuando abre la cajita aparece el manual. Nosotros fuimos creados por Dios y el manual de vida es la Biblia. Y eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, al saber que hay condenación a través de lo que vamos referenciando, de las cosas que vamos aprendiendo culturalmente, cuando decía la predicación pasada acerca de los carnavales, el carnaval de Río, son cosas que ya están asentadas y que, claro, todos lo miran como algo normal. Es algo turístico, es una fiesta donde va a traer el turista, donde vienen los turistas, pero lo interno, las invocaciones de lo que pasa íntimamente en esos cursos. Y no tenemos que ir muy lejano en la vista de lo que vemos, la seducción permanente. Porque no es que andan tapados hasta para arriba, andan casi desnudos. Y son invocaciones y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuánto nos damos cuenta cuando la palabra de Dios nos alumbra? Un tiempo atrás hablaba con una persona y dice, en la empresa cada tanto se muere alguien. Y como algo cíclico. Y cuando se empieza a orar, hay revelación de Dios, que son entregas, que son pactos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el culebrón. El famoso culebrón. Acá había una familia antigua que decían que tenía uno y que algunos ya lo habían visto, que tiene cuerpo de serpiente y cabeza de hombre. ¿Por qué? Son mitos, dicen, son cosas que ¿cómo le llaman? Hay otra palabra que se le dice a esto, que ahora se me viene a la mente. Pero son cosas reales, solamente que están camufladas, están veladas, están en tinieblas, no las podemos ver, pero nos empezamos a ver cuando la luz del Evangelio nos resplandece. Hay muchas metáforas, estas son algunas de las cosas, algunos de los significados de la palabra tiniebla. Pero ahora quisiera llevarlos a la metáfora donde se basa la verdad de que Dios es la luz. Y como Él es luz, nosotros somos luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, Jesús es luz y no hay tiniebla en Jesús. Si yo soy seguidor de Jesús, entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Luz. ¿Puede haber tinieblas? Si somos seguidores de Jesús, no.
Pero es lo que tenemos que batallar todos los días. Porque la luz permanece en nosotros si nosotros cumplimos con lo que Dios dice. Otra de las cosas que nosotros necesitamos saber es que las tinieblas son obras que están en medio de las circunstancias, de la creación que nos rodea. Y para esto quiero referenciar 2 Corintios 4. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la oportunidad de Dios. Dios dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Nosotros hasta ese momento sin Dios éramos parte de las tinieblas, no podíamos alumbrar. Pero ¿qué pasó? Que en la voluntad de Dios empezó a resplandecer en nuestros corazones la iluminación ¿de qué? Del conocimiento, de saber que Jesús es el Hijo de Dios, de saber que Jesús dio su vida por rescate de todos nosotros, de saber que Jesús dio su vida para darnos salvación y vida eterna, de saber que Jesús es el que está hoy dándonos la ayuda de estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, haciendo que la función del Espíritu Santo que está en esta tierra para ayudarnos, llevemos las cosas de la mejor manera. Entonces ese conocimiento de la gloria de Dios que está basado, que está asentado en la persona de Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo. Por eso es que nuestra luz, las tinieblas no pueden representar la fuerza de Dios nunca. La fuerza de Dios la representa la luz. Lucas 22:53. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era una declaración que Jesús hacía porque Él anduvo en la tierra haciendo todo tipo de bien. Empezó a dar a conocer el reino de los cielos que se había acercado en ese momento a ellos. Dio a entender el propósito del corazón de Dios. Y muchas de las personas que estaban enojadas con Jesús, los sacerdotes que decían, este es un blasfemo, tomó el nombre de Dios, dice ser llamado Hijo de Dios y nosotros no consideramos que sea el Hijo de Dios. Y se opusieron y empezaron a perseguirlo y empezaron a mandarle espías para que en algún momento, hablando Jesús, como decimos nosotros los argentinos, querían hacerle pisar el palito. Entonces había gente que estaba allí haciendo todo lo contrario, pero le hacían preguntas bastante cauciosas, le hacían propuestas de cosas que seguramente como humano, como parte de la tiniebla que nos rodeaba, capaz que cedía. Pero Jesús se mantuvo e incluso cuando fue tentado por el mismo diablo, le dijo, escrito está. Escrito está. Así se defendió Jesús. Le proponía cosas al diablo y dice, escrito está. Y es lo que nosotros tenemos que hacer para andar en luz. Las tinieblas se asocian con una intervención divina. Primero, porque Dios permanece oculto, excepto cuando Él se puede o se quiere revelar hacia nosotros. Deuteronomio 4, el versículo 11. Y os acercaste y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Hasta ese momento, muchos estaban en tinieblas, muchos estaban en oscuridad, pero Dios estaba ocultándose por un tiempo sobre su pueblo. Y esto es lo que hoy nos dice, mientras el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con las tinieblas, nube y oscuridad había en el momento, hasta que se dio la oportunidad y se dio a conocer allí en ese monte, en ese mismo monte donde había oscuridad, donde había tiniebla, allí se hizo presente Dios y se dio a conocer al pueblo de Israel. La luz es símbolo de revelación.
Cuando la luz nos resplandece a nosotros, se nos viene una revelación. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando se nos alumbra la luz del Evangelio, nos dice que Dios nos perdonó nuestros pecados. Y así se termina nuestra oscuridad y empezamos a ser guiados en esa luz. Isaías 60, versículo 2. Porque aquí que las tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Las ciudades, la tierra estaba en tinieblas, cubrían totalmente la oscuridad de las naciones. Pero ¿cuál era la promesa de Dios? Mas sobre ti será vista la gloria de Dios. Y eso es lo que depositó en nosotros. Es por eso que servimos a Dios, es por eso que nos congregamos, es por eso que estamos juntos en un día domingo como hoy para recibir esta enseñanza. Así que, hermano, hermana, amigo, hoy te invito a que comiences a considerarlo. Y la última predicación les decía a la hermandad, y se los vuelvo a decir ahora, hay patrones de conducta que son repetitivas en nosotros. Eso nos puede estar marcando que hay tinieblas. Y si hay alguna de estas conductas, necesitamos... Uno que me está copiando acá. El asunto es que nosotros necesitamos dejar que la luz del Evangelio nos resplandezca. Porque esos patrones de conducta que venimos teniendo no son los que nos benefician. Muchas veces nos alejan de Dios, muchas veces nos aleja de la familia, porque esas conductas repetitivas no solamente nos hacen estar lejos de Dios, sino que también de nuestros seres queridos, de aquellos que están con nosotros, de aquellos que le importamos, de aquellos que están preocupados por nosotros. Porque las tinieblas lo que quiere hacer es confundirnos, es no pensemos, no razonemos, no miremos. Así que te invito a que en este tiempo, no sé si logré expresar todo lo que necesitaba expresar, pero sí considero que el poder del Espíritu Santo que está en medio nuestro te va a convencer de algunas cosas. Siempre en la predicación hablamos y a veces de nuestras palabras estamos profetizando de algo que está sucediendo, de algo que está pasando íntimamente en alguno de nosotros. Esto es Dios hablándote al corazón. Así que yo te invito ahora en esta mañana que te pongas de pie. Y la invitación va a ser que aquel que no tiene a Jesús en su corazón, que en este ámbito de estar congregados, de estar escuchando la palabra de Dios, la luz está resplandeciendo en tu corazón. Si querés aceptar a Jesús en tu corazón en esta mañana, si querés entregarle tu vida al Señor para que esto que hoy estaba diciendo empiece a ser un conocimiento verdaderamente efectivo en tu vida y que logres esa paz que tanto anhelás, que logres esa paz que estás buscando. Que solamente, como lo dice la Biblia, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Él nos ofrece una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Si no, fíjese en un velorio de alguien que está en la iglesia y un velorio de alguien que no está en la iglesia. ¿Cómo se comporta la gente? Hay gente que llora, que extraña al difunto. Pero es el proceso que vive. Y hay otros que están desesperados. Y hasta le ofrecen, ¿por qué no me morí yo en vez de vos? Decimos esas locuras que no son las correctas. Hay una desesperanza, hay algo que no está coordinado. Pero en cambio aquellos que partieron en la presencia del Señor, sirviendo a Dios, hay paz, hay tranquilidad, no hay desesperanza. No estamos abrumados, sino que estamos consolados. Ese es el Dios que te invito a que hoy, si querés aceptarlo,
¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón en esta mañana? Le vamos a ayudar a hacer una oración. Es algo sencillo. ¿Hay alguien que quiera y anhele lo que de aquí se ha dicho? Yo quiero vivirlo, yo quiero tenerlo, yo quiero adquirirlo. Es el momento propicio. ¿Habrá alguien? Bueno. Y ahora entramos a la segunda propuesta. Vamos a orar para que esas tinieblas que no te están dejando ver, que te imposibilitan que puedas razonar, comiencen a salir. Y estamos en el ámbito propicio. Así que te pido que cierres tus ojos en este momento. Cerra tus ojos. El cerrar los ojos no radica en cerrar los ojos del poder. Solamente que cerramos los ojos para concentrarnos en lo que está pasando. Porque somos fáciles de distraernos. Vuela una mosca y la miramos. Este es el momento de tener este instante, este minuto para considerar lo que estamos viviendo y poder que la palabra de Dios pueda ser revelada a nuestro corazón. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia, sabiendo que en ti no hay tinieblas, tú eres la luz, tú eres el producto que necesitamos tener, sos la oportunidad para algo distinto. Señor, anhelamos poder vivir una vida sin complicaciones, pero sabemos que esas complicaciones van a seguir estando. Pero la posibilidad es que tú nos dices que en esta tierra tendremos aflicciones, diversas aflicciones, y que de todas esas aflicciones tú nos sacarás. Señor, ¿cómo caminamos? Es el asunto. ¿Cómo consideramos la situación y cómo la encaramos? Si lo encaramos de mano tuya, Señor, las cosas van a ir súper bien. Pero si lo hacemos sin ti, allí está el problema, allí está lo que no nos beneficia. Pero hoy pedimos, Espíritu Santo, que disipe toda tiniebla, que toda obra de maldad, que todo gobernador de las tinieblas que está gobernando las situaciones, que está gobernando los ámbitos, que está haciendo que la familia no tenga paz, que la discusión entre esposo y esposa, esa discusión entre padres y hijos, Señor, que se está dando en muchas familias, en el nombre de Jesús, reprendemos las tinieblas para que tu luz admirable comience a resplandecer, para que esa inmensa paz, esa inmensurable paz comience a suceder en esos lugares. Señor, limpiamos los ámbitos, Señor, de la discordia, los ámbitos donde hay, Señor, conflicto, comienza a haber paz. Declaramos paz sobre ese lugar, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos también esa paz interior de aquellos que están insatisfechos con las cosas que le van pasando, aquellos que están hoy maldiciendo aún el día de su nacimiento, así como lo hizo Job. Pero Señor, hoy queremos que la luz resplandezca, que sepan que son la voluntad tuya, que sepan que no fue un error de papá y mamá, que no fueron circunstancias contrarias, sino que fue tu voluntad que cada uno de nosotros hoy estuviéramos en esta tierra. Señor, ese conflicto, ese problema que se originó por peleas, Señor mío, de hermandad, por peleas vecinales, por peleas, Señor, laborales, Señor, no tiene que ver con lo que representas tú en nuestro corazón. Señor, son las circunstancias que solamente en ti vamos a poder superar, porque tú nos das la posibilidad que en tu palabra tengamos ese descanso, que en tu palabra tengamos la oportunidad de ser sacados del contexto de tinieblas. Resplandece tu luz, Jesús. Resplandece tu luz, Jesús. Haz tu obra, tu voluntad. Señor, manifestamos ese amor puro, que podemos tener ese amor fraternal, ese amor que necesitamos honrar, prefiriéndonos los unos a los otros. Señor, hoy estamos aquí juntos orando el uno por el otro, de aquel que hoy necesita que la luz le resplandezca, aún aquel que está en circunstancias que no sabe por qué está, pero hoy, Señor, queremos que le des claridad, que tu luz alumbre su camino.
Señor, gracias porque tu amor es infinito y porque tu gracia, Señor, es la que nos da la oportunidad de considerar nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.